Nos acompaña a esta hora el asambleísta Ramiro Narváez, el expresidente de la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Enviarles un saludo afectuoso a todos ustedes y a las personas que nos escuchan a través de este importante medio de comunicación. Muchísimas gracias, asambleísta. El ministro de Defensa del gobierno anterior, Osvaldo Jarrín, entiendo que dijo que este Código Orgánico de Seguridad del Estado fue una de las tareas pendientes de su gestión. Este proyecto fue entregado al Legislativo en el 2018. El borrador contenía 4 cuerpos legales para regular la seguridad ciudadana, inteligencia, defensa nacional y gestión de riesgos. ¿Va a trabajar la Comisión de Soberanía sobre el borrador enviado por el anterior gobierno hace 3 años? Sí, mire, efectivamente, nosotros tuvimos la oportunidad de recibir en comisión al ministro de Defensa y a su equipo de trabajo. Esta comisión de la Asamblea, que es nueva, la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, realizó un plan de trabajo, lo socializó con todas las instituciones que están vinculadas a la seguridad, incluido el Ministerio de Finanzas, y eso fue lo que generó esta primera reunión. Hay un código de seguridad del Estado que está en la Asamblea, efectivamente enviado en el 2018 por el expresidente de la República. Nosotros entendemos que no hay otras iniciativas similares, por lo tanto trabajaríamos sobre este código. Y esa era la intención, de saber si es que desde el Ejecutivo había la intención de elaborar una nueva ley, pero lo que nos han dicho es que trabajemos o que tienen el interés de trabajar sobre este código. Y este código es fundamental porque lastimosamente hoy día hay muchos vacíos legales, hay muchas debilidades en muchas instituciones, las cuales no pueden ejecutar su trabajo para garantizar la seguridad, no solo de los ciudadanos, sino también del Estado ecuatoriano. ¿Cómo cuáles, asambleísta? ¿Me puede dar un ejemplo? Justamente esos vacíos. En este código nosotros queremos incorporar, por ejemplo, la gestión de riesgos. La gestión de riesgos nos permitiría contar con la normativa para que las instituciones puedan reaccionar frente a hechos que la naturaleza puede amenazar, como inundaciones, deslaves o lo que sucedió en la pandemia. Mire, hay ejemplos penosos. Como no hay una normativa que facilite para que las instituciones puedan actuar en estos estados de emergencia, muchas instituciones recibían dinero por el tema de la pandemia, pero no sabían o no podían utilizarlos de manera inmediata porque si no podían haber sido sancionados como instituciones, por instituciones como por ejemplo la Contraloría, porque la normativa legal no existía. Pero para eso no está el estado de emergencia justamente que les permite usar dineros inmediatamente. Exacto, justamente lo que se quiere es eliminar los famosos estados de emergencia, porque frente a la ausencia de una normativa se generaba el estado de emergencia. Y ese es uno de los ejemplos. Se daba paso a mucha corrupción, ¿no? Entiendo que esa era la principal Claro, cuando hay el estado de emergencia no se sujetan a los controles que las instituciones deben cumplir cuando estamos en tiempos normales. Ese es uno de los ejemplos. No sabemos cómo actuar en estos estados o cuando hay estos eventos. Otro tema que me parece fundamental y que tengo que compartirlo aquí, por ejemplo, es el tema de inteligencia. Nosotros antes teníamos la SENAIN, si ustedes recordarán, una institución que lastimosamente fue utilizada para generar espacios de persecución a aquellas personas que pensaban diferente al gobierno de turno. Hoy está la Central de Inteligencia Estratégica, pero la normativa en esto es mínima. Debe haber una normativa legal amplia y le digo a la ciudadanía y a ustedes de qué nos sirve. Un centro de inteligencia estratégica adecuadamente estructurado es aquel que permite investigar, por ejemplo, a las bandas delincuenciales, al crimen organizado internacional, que las personas responsables de esto puedan realizar operaciones de infiltración, que puedan prevenir, que puedan investigar
a personas a las cuales se los detecte que de una o de otra manera están vinculados a estos hechos. Inteligencia y contrainteligencia, que hoy por hoy no existe. Asambleísta, usted ha nombrado dos ejemplos que hoy por hoy son importantísimos. El tema de lo que hemos vivido en la pandemia, ¿no? Las emergencias que podemos tener en el país y que no sabemos cómo enfrentarlas, y que las instituciones tienen trabas o, si no, carta abierta para actuar de manera corrupta. Y el tema de la seguridad, el tema de la delincuencia, que lo vivimos todos los ecuatorianos, ¿no? A veces la gente no entiende para qué sirven estas leyes, pero cuando las aterrizamos justamente a nuestro diario vivir, al tema de la delincuencia que estamos viviendo, son temas tan básicos y tan importantes que hay que actuar inmediatamente. ¿Por qué considera usted que este proyecto ha quedado tan represado durante tanto tiempo con gobiernos anteriores? Sí, mire, lastimosamente en el periodo anterior se dio prioridad a otras leyes y nosotros consideramos que frente a lo que está sucediendo hoy en el Ecuador, nosotros sí tenemos que actuar de manera responsable en esta comisión. Imagínese este dato que a mí me dejó sorprendido. En lo que va del presente año, hay 817 muertes violentas en el país. Muertes violentas que se han llevado muchas de ellas al estilo sicariato. Cuando nosotros vemos o escuchamos a los medios de comunicación, a veces algunas personas han perdido ya la capacidad de asombro porque estas noticias se han vuelto comunes. Justamente estas leyes permiten que las instituciones estén mejor preparadas, más fortalecidas para poder enfrentar estos hechos. Incluso, asambleísta, creo que su cifra está desactualizada, porque yo entiendo que ya llegamos a los 1,000 muertos en violencia, muertes violentas en el país desde que inició el año. O sea que sí es materia de preocupación para los ecuatorianos. Asambleísta, ¿qué sectores de la sociedad serán invitados a revisar y también a dialogar sobre este proyecto de ley? Sí, mire, este tema, por ejemplo, de la información estadística, también hay problemas. Hay información distorsionada entre una institución y otra. Si usted me dice 1,000, muchísimo más grave es poder trabajar en esto. Mire, nosotros presentamos un plan de trabajo, respondiendo a su pregunta, y de una manera inédita, de una manera que no tiene antecedentes en la Asamblea, lo presentamos a todas las instituciones vinculadas al tema de seguridad, porque este es un problema que nos atañe a todos. Sin seguridad no hay desarrollo económico, no hay democracia, no hay la anhelada reactivación económica. Estuvieron presentes y se comprometieron en trabajar con nosotros, por ejemplo, el ejército ecuatoriano en temas de soberanía y defensa de nuestro territorio, las fuerzas aéreas. No olvidemos que hay avionetas que circulan libremente por nuestro espacio traficando drogas. Está también presente la Marina, no olvidemos que hay la pesca ilegal y hay la presencia de buques de otros países en el límite de nuestro mar territorial. También estuvo el jefe del Comando Conjunto, la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, el ECU 911, la Dirección de Gestión de Riesgos y muchas instituciones más que reconocieron en nuestra comisión esta iniciativa de que trabajemos en conjunto. Y también porque tenemos que estar actualizados. Yo no quiero dejar pasar este tema de un elemento más que queremos incorporar en esta ley de seguridad del Estado, que es la ciberseguridad. Todos o hemos sido víctimas o conocemos a alguien que ha sido estafado a través del Internet, hackeando las cuentas de ahorro o las cuentas corrientes, hackeando las tarjetas de crédito o utilizando estos mecanismos de redes para ser víctimas de estafa. Tampoco hay una normativa amplia respecto a esto y es un tema que se ha vuelto muy común en nuestro espacio. Nuestra obligación, legislar para que se creen las normativas legales y que nuestras instituciones estén mejor preparadas, más fortalecidas para poder enfrentar a la delincuencia. La Constitución manifiesta en su artículo 3 que debemos o que nosotros tenemos derecho a tener una vida armónica, a tener una vida de paz, que el Ecuador debe ser un territorio en donde la violencia no prime.
y nosotros desde la Asamblea aportaremos con nuestro trabajo para Asambleísta, que así sea. Una de las propuestas del código entregado por Jarrín, el anterior ministro de Defensa, era justamente crear un comité permanente de crisis en donde los representantes de los ministros de Estado trabajen sobre el tratamiento de todo tipo de riesgos, desde los atentados terroristas hasta los desastres naturales. ¿Se va a tomar este punto en cuenta dentro del Código de Seguridad del Estado? Qué importante su pregunta. Esto tenemos que definir si es que tiene que estar normado o no, pero independientemente de que esté o no esté en la ley, es lo correcto. Por iniciativa, todas las instituciones vinculadas al tema de seguridad debemos integrarnos, y esa ha sido la propuesta de esta comisión, de que trabajemos de manera integrada y no de manera aislada. Muchas instituciones vinculadas a la seguridad hacen esfuerzos aislados y eso pierde o genera que se pierda efectividad en el control o en el enfrentamiento frente a la delincuencia. Una de nuestras propuestas justamente es integrar todas las intenciones que hay de esta lucha. Mire, yo le quiero comentar algo porque no quisiera que no se reconozca que también la iniciativa viene de estas instituciones. Yo pude conversar con la comandante Tania Varela de la Policía Nacional, la comandante de la Policía Nacional, y ella plantea algo similar a lo que usted manifiesta. Ella plantea que se haga un observatorio de seguridad en donde todas las instituciones estemos involucradas, absolutamente todas, y que tengamos estadísticas, desarrollemos estrategias, crucemos actividades o realicemos actividades conjuntas para enfrentar a la inseguridad, porque caso contrario los esfuerzos aislados no logran tener un impacto efectivo en la lucha contra la delincuencia. ¿Cuáles son exactamente las amenazas externas o internas en las que enfrenta el Estado ecuatoriano? Porque una cosa es la seguridad ciudadana, otra cosa es la seguridad del Estado. Efectivamente, ahí hay que diferenciar entre la seguridad interna y externa. Mire, cuando hablamos de soberanía, por ejemplo, un atentado a la seguridad externa, por ejemplo, son las flotas que se posicionan en el límite del mar territorial ecuatoriano. Esa es una amenaza externa. La circulación de avionetas en nuestro espacio aéreo con fines ilícitos. El narcotráfico internacional. Exacto. Es una amenaza externa. La migración, no el migrante, porque el migrante es una persona a quien se le debe respetar sus derechos. Y con derechos. Pero esta ola de migración genera un ambiente de violencia que también tiene que ser tratado como una amenaza externa. Los ciberdelitos, porque los ciberdelitos vienen de cualquier lugar del planeta a través de la utilización de las redes del Internet. Esa también es una amenaza externa. Ahora, ¿cuáles son las amenazas internas? La delincuencia común, el secuestro, el sicariato, que también deben ser combatidas. Por eso hay una diferenciación entre las Fuerzas Armadas, que defienden nuestra soberanía y garantizan nuestra seguridad, y la Policía Nacional, que está enfocada a nuestra seguridad interna. Por supuesto, en coordinación con muchas instituciones más. Otra amenaza interna es lo sucedido en las cárceles. No podemos permitir que esos hechos se repitan, pero lastimosamente se repiten, se actúa de manera coyuntural o de manera mediática y luego el tema nuevamente queda en el abandono. Nosotros estamos fiscalizando a la SENAIN para garantizar de que se prevengan estos hechos con algo que ya lo dijimos aquí, inteligencia y contrainteligencia, adelantándonos a estas organizaciones que actúan al interior de las cárceles, dotando de presupuesto, cámaras, detectores de metales, filtros. ¿Cuánto tiempo más le va a tocar al país esperar justamente para que vea la luz este proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado? Perdón, disculpe. ¿Cuánto tiempo más tendremos que esperar? Porque recordemos que esto ya se inició hace algunos años con la entrega de un proyecto por el ministro de Defensa anterior a la Asamblea. ¿Cuánto tiempo más le va a tomar a la Asamblea y digo yo al país para esperar y tener este Código Orgánico de Seguridad? Mire, lastimosamente han pasado muchos años. Nosotros como Asamblea, nuestro aporte para recuperar el prestigio de la Asamblea Nacional, nuestra comisión actuará de manera eficiente, efectiva. Nosotros esperamos
que en un promedio de 8 meses tengamos cubierta la etapa de socialización, de incorporación de los criterios de todas las instituciones, de estructurar la ley de manera adecuada, de buscar consensos y presentarla al Pleno de la Asamblea. Lastimosamente vamos a estar únicamente 2 años en esta comisión, pero queremos avanzar lo que más podamos. Alguien podría decir que es un objetivo muy grande el que buscamos, que es muy ambicioso el lograr que en 8 meses esté estructurada todo el contenido de esta ley y por lo tanto pero es muy necesario y urgente. Un año, pero nosotros vamos a hacer los esfuerzos necesarios para cumplir porque el país lo necesita, porque la gente necesita tener un ambiente de seguridad, tener una vida armónica. Muchísimas gracias, asambleísta. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias. Agradecemos a Ramiro Narváez, asambleísta, presidente de la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional.